Buenos días, Adriana. ¿Cómo están? Muy bien, aquí ya presentes. Eso es muy bueno. ¿Listos para disfrutar la tarde y aprender un poquito? Bueno, pues sí. ¿Listo? Pues tú me dices cuando ya quieras, bueno, si quieres compartir, empezamos. O espera un poquito. Ujú. Tú cuando te sientas listo, pero Ok, ya sabes, tú ya has estado, entonces ya sabes sí, la mira, dinámica, ¿verdad? Que ya podemos empezar si compartimos. quieres. Ujú, ¿sí? Entonces, si quieres, empezamos de una vez. Déjame te presento, ¿sí? Bueno, Ok, buenas tardes a todos. Estamos una vez más en el ciclo de conferencias de arqueología del norte y zonas anexas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Edgar Quispe, bueno, que nos va a hablar de un tema muy, muy interesante y pues que espero que todos disfruten. Como saben, los jueves son para aprender, pero para platicar también de forma cómoda, ahora sí que hacer preguntas, comentarios, incluso hasta compartir alguna experiencia, ¿por qué no? Bueno, algunos compartimos temáticas o intereses, similares, o a lo mejor hemos hecho algunos trabajos que tienen, tintes parecidos, y en ese sentido es este foro donde se pueden hacer toda clase ahora sí que de conexiones. Pues bueno, les voy a presentar un poquito a nuestro invitado. Como les he dicho muchas veces, el resumen que podemos compartir a veces es muy chiquito, pero conforme ellos van hablando, pues van conociendo toda su experiencia, van viendo pues parte de sus inquietudes y varias cosas que no se dicen porque sería muy abundante luego el currículum, y entonces la idea es que ustedes se vayan aventurando y conociendo del tema, pero también a nuestros invitados. Pues bueno, se los voy a presentar. El doctor Edgar Quispe es doctor en Ciencias Sociales y maestro en Arqueología por el Colegio de Michoacán. Es postdoctorante adscrito a la misma institución de su formación de posgrados. Se dedica a la investigación desde la arqueología histórica e interdisciplinaria de núcleos sociales y unidades agrosociales del Bajío y los Altos de Jalisco en México. Asimismo, desde una perspectiva histórica, ha realizado trabajos de exhaciendas y jurisdicciones distritales de Lima Norte y capital, bueno, de Lima Norte, capital de Perú. Y pues bueno, ahora nos va a presentar un tema que es muy interesante porque, bueno, habla sobre una zona donde hay, digamos, digamos, un núcleo de mucho desarrollo. Justo, pues se hablaba prácticamente de que esta zona del Bajío era el granero de México y sigue siendo un área, pues, muy, digamos, como muy, dinámica en muchos sentidos. Él nos va a hablar sobre el patrimonio edificado del Centro Histórico de la Piedad Cavadas, que a lo mejor muchos, cuando piensan en la Piedad, piensan en el Colegio de Michoacán, otros piensan en la porcicultura, pero luego de pronto otros a lo mejor no conciben a la Piedad como otra cosa, y pues va a ser muy rico oír hoy al doctor para que pues también puedan, ver diferentes aspectos de estas ciudades del Bajío. Y pues bueno, es un gusto tenerte aquí. Gracias por tu tiempo, por siempre compartirnos algo nuevo y pues bueno, ojalá que como nuestros invitados tú también disfrutes mucho contarnos todo lo que has hecho y lo que, bueno, has descubierto en este tema. Bienvenido. Listo, muchas listo. gracias, Adriana. Primero agradecerte pues por la invitación y tener esta oportunidad de poder explicarles un poco lo que se está desarrollando dentro de este proyecto de investigación sobre la ciudad de La Piedad en el marco de la estancia postdoctoral que se está realizando en el Colegio de Michoacán. Pues un poco para ir avanzando, puedo decir, yo vivo en la ciudad de La Piedad, hice mi maestría en arqueología aquí y desde el 2014 que empecé la maestría, un poco que, digamos, me impresionó la ciudad
Si bien es una pequeña ciudad, mediana ciudad en general, porque tiene más de 200.000 habitantes, tiene ciertas características con el distrito donde yo vivo en Lima. Es decir, yo vivo en un distrito también que tiene un río que lo cruza por digamos, por la parte media, tiene zona urbana y tiene zona rural, digamos, zona agrícola. Entonces, en cuanto a geografía, hay una similitud y por eso que también me llamó la atención en trabajar, porque algo parecido hice en Lima, el distrito donde yo vivo se llama Caraballo y tiene similitudes con La Piedad en cuanto al aspecto geográfico. Y es por eso que ahora, presentando la parte histórica y también identificando los monumentos edificados que tiene la ciudad para poder plantear al ayuntamiento un reconocimiento para su centro histórico. Existe, es nominal, no está formalmente reconocido, porque no tiene una delimitación de su perímetro, por ejemplo, ¿no? O sea, el propio ayuntamiento no tiene ese trabajo efectuado. Entonces, bajo esa situación, planteamos al Colegio de Michoacán hacer este trabajo de investigación, un trabajo de investigación histórica que siente las bases, digamos, de cómo es que surge la ciudad y a partir de ahí identificar los edificios históricos y plantear un perímetro para hacer la declaratoria del centro de la ciudad, ¿no? El centro histórico, digamos. Bueno, voy a hacer una presentación de las diapositivas que vamos a ver ahora para ilustrar mucho mejor la exposición, así que les comparto, ¿eh? Muy bien, ustedes me dirán si ya lo aprecian. Se está cargando, todavía no. Ahí está, ya. Sí, ok. Muy bien. Bueno, como Adriana ya les explicó, el título de este trabajo es El patrimonio edificado del Centro Histórico de La Piedad Cavadas, Michoacán, y un plan de divulgación significativa que queremos realizar en este proyecto, ¿no? Que se está desarrollando. O sea, está en proceso, digamos, este trabajo, pero ya tenemos un avance y es lo que vamos a presentar ahora. ¿De qué vamos a tratar? Pues vamos a tratar de varias cositas, ¿no? Varias cosas interesantes. Vamos a ver el lugar, dónde queda La Piedad, cuál es nuestro marco teórico para desarrollar este trabajo de investigación, qué metodología estamos empleando, cuál es el contexto histórico de La Piedad, ¿no? Sobre el cual nosotros vamos a trabajar, cuál ha sido la evolución urbana de la ciudad desde sus inicios hasta ahora. Digamos, esto es una propuesta de cómo fue evolucionando la ciudad y nuestro plan de divulgación, porque esto también tiene que socializarse, digamos, con la comunidad, ¿no? Y con diferentes sectores sociales de la ciudad. Bien, la ubicación, ¿no? ¿Dónde queda La Piedad de Cavadas? La Piedad de Cavadas está en el estado de Michoacán, pero está en el límite entre Jalisco y Guanajuato, ¿no? Comparte frontera con Guanajuato y Jalisco. Y el límite natural es el río Lerma. Entonces, este espacio, digamos, geográfico que está ubicado ahí entre estos límites de tres estados, pues se ubica la ciudad de La Piedad de Cabas en el estado de Michoacán. El río Lerma, muchos consideran que sin el río Lerma no hubiera existido la ciudad, ¿no? Y además, al compartir con frontera con Guanajuato, al frente, digamos, cruzando el río está Santana Pacueco, que es una zona también ya, digamos, vinculada urbanamente a la propia ciudad de La Piedad. Entonces hay una continuidad urbana entre Michoacán y parte de lo que sería Santana Pacueco, que es parte de Pénjamo, ¿no? Entonces es una ciudad ya un poco más amplia. Bueno, entonces La Piedad de Cavadas se ubica exactamente en el estado de Michoacán, en este límite de frontera, ¿no? Entre el estado de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. ¿Qué vamos a emplear, digamos, como nuestro marco teórico para desarrollar este trabajo de investigación? Pues principalmente lo que plantea la arqueología histórica.
Y la arqueología histórica se sustenta en la evidencia material, en los artificios, ¿no? O la cultura material, pero apoyado con los registros escritos, ¿no? O sea, la documentación escrita del siglo virreinal principalmente, ¿no? Del periodo virreinal, digo. Entonces, esta información va a ser clave para corroborar la cultura material que uno puede identificar en el campo, ¿no? Nos va a permitir precisamente una reconstrucción de lo que fue los inicios, desde el periodo virreinal hasta la actualidad, ¿no? De la ciudad de La Piedad. Por otro lado, la teoría de la ecología cultural, en la que nos señala pues que lo importante que es analizar de cómo es que la adaptación social se vincula con su entorno natural, ¿no? A través de los medios tecnológicos, el hombre o la sociedad va adaptándose a su entorno y precisamente la va a aprovechar a través de los recursos naturales, ¿no? Que tiene el entorno. Por otro lado, la microhistoria, que lo plantea Luis González, ¿no? El fundador del Colegio de Michoacán, que habla de la historia local, ¿no? Dice que la microhistoria puede dar frutos tan valiosos como lo hace la historia general. Y es verdad, porque la microhistoria es una historia cualitativa que habla de la gente, del común, digamos, de la gente, ¿no? O sea, no solamente los grandes personajes que uno puede identificar en la historia general, sino que la microhistoria es la historia de la propia gente. Y eso se puede observar, por ejemplo, en los registros escritos del periodo virreinal, porque te hablan de muchas de las personas que están, digamos, a veces entrando en conflicto con las propias autoridades virreinales del lugar o incluso del propio gobierno virreinal. Entonces se puede notar cómo es el accionar, el actuar de la gente, ¿no? Entonces es muy interesante conocer esa historia también de la propia población y quizás lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ir avanzando en este trabajito que estamos por presentar. Y por último, el patrimonio cultural, ¿no? El patrimonio cultural es intangible, inalienable, imprescriptible, y por lo tanto lo que debemos es identificar qué edificaciones, en el caso del Centro Histórico de La Piedad, pueden ser considerados monumentos históricos. Y a partir de ahí, pues plantear al ayuntamiento en este caso y también al gobierno federal y al gobierno estatal para que lo declaren como el centro histórico de la ciudad. Y a su vez que este patrimonio que se puede ir identificando, pues se conserve y a través de un plan de divulgación que la propia sociedad la conozca y que se apropien de ella, ¿no? Entonces lo que planteamos es lo que decía Tilley, ¿no? Nadie cuida lo que no conoce. Entonces lo que queremos es que se conozca este patrimonio, que la gente lo haga propio y a la vez se pueda conservar, ¿no? En el tiempo. Nuestra metodología básicamente va desde la revisión de las fuentes documentales, ¿no? Las fuentes primarias que se encuentran en los diferentes repositorios archivísticos de México. Hemos empezado ya por el AGN, ¿no? De la Ciudad de México, diversos archivos que están en Morelia, también en Guanajuato hay algunos archivos que hablan sobre la Piedad. Entonces, en México en general hay muchos archivos o centros archivísticos donde existen documentación que hablan sobre la Piedad. Entonces, estamos en ese proceso, hemos logrado encontrar algunos documentos importantes, incluso ahora con la ventaja que tenemos de que muchos de los archivos están publicando digitalmente su documentación, nos permiten también acceder a ellas a través de, pues ahora del Internet. Y en este caso, por ejemplo, también hemos podido encontrar del Archivo General de Indias, que también han puesto a disposición del público mucho de las fuentes documentales que ahora podemos acceder pues muy fácilmente. Y ahí también hemos encontrado información sobre la Piedad muy importante, ¿no? Otra metodología que estamos aplicando es la prospección de superficie por las ciudades y hacemos un recorrido para identificar las edificaciones que tienen características históricas. Esto también va a la par con un pequeño archivo que hemos podido ubicar en el propio ayuntamiento. Se decía que el Ayuntamiento de La Piedad no tenía un archivo propio. Sin embargo, a fines del año pasado, en diciembre, pude conocer al secretario general
del ayuntamiento, le comentaba de esta preocupación de la no existencia de un archivo, digamos, y gran sorpresa me llevó cuando él me comenta que sí existe un archivo, pero es muy pequeño, pero es suficiente, yo creo que para, en este caso, para identificar las edificaciones históricas que puede tener la ciudad, y me ha permitido revisar algunos protocolos de algunos notarios que todavía se conservan en el ayuntamiento. Y los documentos más antiguos, digamos, son de 1864 en adelante. Entonces, en estos protocolos hay muchas compras-ventas de propiedades. Y ahí están las direcciones antiguas, porque el nombre de las calles eran diferente a la de ahora, pero también hemos podido ubicar un mapa de 1901 de La Piedad, y es la que estamos planteando que sea como base para hacer la delimitación del centro histórico de La Piedad, ¿no? Esto también lo vamos a ver ahora a medida que vamos avanzando. Entonces, la documentación histórica más la prospección de superficie o la identificación de los monumentos históricos nos van a permitir precisamente tener, digamos, una identificación general de los monumentos y poder elaborar un catálogo, ¿no?, de edificaciones históricas que se incluyen dentro de lo que es el centro histórico de la ciudad. Y por otro lado, también es importantísimo hoy día contar con el uso de los mapas digitales, ¿no? Existen varias plataformas, el Google Earth quizás es el más difundido, el más conocido, que nos permite ubicarnos a través de estos mapas, ¿no? También tenemos el SAS Planet, también tenemos el INEGI, ¿no? A través del CIAT, que también tiene mapas. Entonces, todos estos mapas nos van a ir permitiendo también cómo fue evolucionando la ciudad, ¿no? A través de estas fuentes históricas de los documentos primarios, más la prospección de superficie, sumado a los mapas que existen en las redes, pues nos van a permitir reconstruir cómo fue la evolución urbana de La Piedad. Bien, vamos a entrar ya ahora sí al contexto histórico, ¿no? O sea, cómo es que empieza a surgir La Piedad, cómo es que se origina esta mediana ciudad que se ubica en la frontera entre Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Pues bien, este territorio era parte de lo que se llamaba el Imperio Purépecha, ¿no? O Purgépecha, como dicen aquí algunos estudiosos de la cultura purgépecha. En este mapa de Pollard del 2004 nos explica más o menos cuál fue el área que abarcó el Imperio Purépecha, ¿no? Y podemos apreciar que en la arqueología tradicional se señala que el río Lerma fue la frontera de las civilizaciones mesoamericanas con las otras civilizaciones septentrionales, principalmente con las etnias chichimecas. Decía que el río Lerma era una frontera natural que dividía a los chichimecas con las civilizaciones mesoamericanas. Pero cuando los purépecha, digamos, dominan este territorio que hoy día conocemos como Michoacán, y gran parte también de Guanajuato, parte de Jalisco, en esta época de los purépecha, habían logrado avanzar más allá del río Lerma. Es decir, si bien la arqueología tradicional nos señala que el río Lerma era la frontera, pero en el caso cuando uno empieza a investigar al imperio purépecha, uno se da cuenta que los purépecha habían logrado cruzar el río Lerma y habían ocupado territorio septentrional, aunque digamos no tan distante, pero sí ya habían ingresado a lo que hoy día podemos conocer como el territorio de Guanajuato o territorio de Jalisco. Pues bien, en este espacio también se van a desarrollar diversas civilizaciones culturales antes de los purépecha, y principalmente estas civilizaciones van a estar ubicados hacia el norte, principalmente de lo que hoy día conocemos como territorio purépecha, ¿no? Y vamos a apreciarlos en la siguiente diapositiva, por ejemplo. Del periodo preclásico, ¿no?, destaca, por ejemplo, la civilización de los Opeño, de 1500 antes de Cristo. Los Opeños se desarrollaron en lo que hoy día conocemos como el área de Jacona, cerca de Zamora. En este espacio, pues, se encontraron principalmente tumbas de Tiro, muy parecidos a lo que nosotros tenemos en el caso peruano,
a las tumbas de Tiro en el norte del Perú, en el caso de la cultura Vicús, es casi parecido las tumbas de Tiro que tenemos tanto en Vicús como los de Opeño aquí en Michoacán. Posteriormente, ya en la etapa preclásica, para hacia el final del preclásico, destaca la civilización de los Chupícuaro, ¿no? Que está muy cerca de Acámbaro. Esto ya estamos hablando en territorio de Guanajuato, ¿no? Aparecen hacia los 500 antes de Cristo hasta los 200 después de Cristo. Entonces, una civilización que va a dejar muchas evidencias materiales, principalmente cerámica, ¿no? Una cerámica muy característica que lo identifica como el estilo Chupícuaro. Posteriormente, en la etapa clásica, aparece otro centro importantísimo en Michoacán, hoy día Michoacán, al que la arqueología lo reconoce como la Loma Alta o Zacap, ¿no? En esta época, pues, los teotihuacanos, digamos, dominan el espacio mesoamericano y en la parte de aquí, del área de michoacana, digamos, los de Loma Alta y Zacap se están desarrollando ahí. Finalmente, ya en el posclásico tardío, pues destaca el imperio purépecha, ¿no? Que aparece desde los 1200 hasta la llegada de los españoles aquí al territorio michoacano en 1520, ¿no? Después de Cristo. Muy bien. Bueno, esta división histórica, un poco que la trabaja Claudia Espejel, una maestra, una doctora que trabaja en Zamora, en el Colegio de Michoacán. Ella trabaja mucho este tema de los purépecha de aquí de Michoacán. Bien, seguimos en el contexto histórico. Este territorio, ya cuando se constituye el imperio purépecha, ¿no? Que también se lo conoce como el imperio de Michoacán o el imperio tarasco. Purépecha es el término correcto, digamos, de la civilización que se desarrolló en esta área, y Michoacán lo llaman los náhuatl, los nahualtecas, ¿no? O la sociedad azteca, digamos, denomina a este territorio como el territorio de Michoacán, porque Michoacán significa lugar de peces o zonas pues donde hay muchas lagunas y predominan los peces, por eso que denominaron a este territorio como Michoacán. Y después, cuando llegan los españoles, lo conocen como el territorio de los Tarasco. Tarasco es un término purépecha que significa como suegro, ¿no? Una vinculación, porque se dice que los españoles al llegar aquí a este territorio solicitaban a los gobernantes que les entreguen a sus hijas. Entonces había un vínculo ahí entre el español y la población femenina, ¿no? Digamos, se hacían estas alianzas y en Tarasco, pues, al suegro se le dice, digo, en Purépecha se le dice Tarasco, ¿no? Entonces, por ahí también se le empezó a denominar como el territorio de los Tarasco, ¿no? Entonces, se le identifica como Purépecha, Michoacán o Tarasco. Por otro lado, la capital de este imperio, pues, fue Sinsunzan, y después, ya con la llegada de los españoles, va a cambiarse y va a pasar a Pátzcuaro, pero inicialmente el imperio Purépecha va a ser Sinsunzan. A los gobernantes se les llamaba Irecha en el idioma purépecha, pero con los registros documentales siempre vamos a encontrar el término de Calzoncin, y Calzoncin es una denominación náhuatl. Los aztecas siempre ambicionaron dominar este territorio de los purépecha, no lo lograron, pero impusieron mucho de su idioma y reconocían a los gobernantes purépecha como el Calzoncin, ¿no? El gobernante, el rey principal del territorio. Y siempre los documentos lo refieren así como Calzoncin. Y es lo que vamos a emplear siempre en este trabajo de investigación que se está desarrollando. Sabemos por la documentación de que en 1519, por ejemplo, gobernaba Zungúa. Zungúa era el gobernante purépecha en 1519, quien fallece por la viruela, una enfermedad traída por los españoles y precisamente afecta a los indígenas, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, al gobernante purépecha de 1519, quien fallece con esta enfermedad. Entonces, antes de que lleguen los propios españoles, lo que llegó fue la enfermedad al territorio purépecha. Posteriormente, en 1522, su hijo, ¿no? Sinsicha, asume la gobernación
Y ya con la llegada de los españoles, Sinsicha se alía, acepta a los españoles como aliados. Entonces, al aceptar de manera pacífica esta alianza, también los españoles imponen ciertas condiciones, principalmente desde el aspecto religioso. Una de ellas, el bautizo. Y por eso que cuando Sinsicha se logra bautizar, se convierte en Francisco Tangashuan, ¿no? Ya se le, digamos, identifica con este nombre castellano, ¿no? Y ya se convierte en aliado de los españoles. Sin embargo, Nuño de Guzmán llega hacia 1530 al territorio. Nuño de Guzmán va a ser uno de los conquistadores más sanguinarios que ha tenido, digamos, esta primera etapa en donde se está imponiendo el virreinato, digamos, aquí en México. Y Nuño de Guzmán le da muerte a Sinsicha o Francisco de Tangashuan, principalmente porque este gobernante, este Calzoncin, ya no le entregaba los recursos de oro y plata que estaba requiriendo Nuño de Guzmán. La ambición de Nuño de Guzmán era tratar de acumular la mayor cantidad de riqueza que pudieran encontrar, riqueza metálica, digamos, y al no encontrar simplemente le da muerte a Sinsicha, ¿no? Acusándolo de hereje, acusándolo de querer rebelarse contra los españoles, cuando en realidad los propios purépecha eran aliados de ellos, ¿no? Pero Nuño de Guzmán simplemente lo ejecuta. Al fallecer, Francisco Tangashuan le va a suceder eh, eh, un familiar de él, un familiar suyo. ¿Por qué? Porque los hijos que tenía eran menores de edad. Entonces, en 1531, un familiar, Pedro Cuniengari, asume la gobernación de los Purépecha, ¿no? Se convierte en Calzoncin de los Purépecha. Sin embargo, esto va a durar poco porque mientras sus hijos de Francisco Tango Xuan están en crecimiento, va a llegar en 1543, donde nuevamente el hijo mayor, ¿no? Asume la gobernación del Imperio Purépecha, Francisco Tariacuri, que también precisamente adopta ese nombre por bautizo, ¿no? Quien va a fallecer prematuramente y le va a suceder su hermano, Antonio Huitzimengari. Sinsicha o Francisco Tangachuan solamente tuvo dos hijos, a Francisco y a Antonio. Entonces, entre estos dos se van a suceder el gobierno y el personaje más importante quizás va a ser aquí Antonio Huitzimengari, ¿no? Quien va a gobernar a partir de 1545 hacia adelante. Antonio Huitzimengari va a ser un privilegiado, digamos, porque va a tener la oportunidad de ser educado en México y va a educarse en las principales escuelas que se estaban formando en esa época y va a ser digamos, un gobernante mestizo o amestizado, porque sabe los idiomas, el español, también conoce el hebreo, el latín, ¿no? Va a las escuelas, entonces tiene una formación, digamos, a la usanza española, incluso adopta el traje de los españoles y se convierte en un curaca hispanizado, ¿no? Un gobernante local hispanizado. Entonces es un noble indígena. Incluso él, con sus propios recursos y el apoyo de su propia gente, va a ir dominando ciertos territorios de frontera, cruzando el río Lerma. Y es muy posible también, digamos, con su esfuerzo, que se haya construido un fuerte que está cerca de aquí de La Piedad y que va a dar lugar principalmente después a lo que se conocería como el pueblito de Aramutarillo. Este fuerte que se presume que pudo haber construido en sus inicios a Antonio Huitzimengari, se llama el Fuerte de San Juan o el Fuerte de Aramutaro. La documentación lo habla de esas dos maneras, Fuerte de Aramutaro o Fuerte de San Juan. Entonces, las otras fuentes documentales hablan de que Antonio Huitzimengari apoyó en la construcción de fuertes. No especifica el documento qué fuertes, pero puede presumirse que uno de esos pudo haber sido el Fuerte de Aramutaro. Después fallece en 1562 y lo va a suceder su padrastro, Juan Puriata. Y finalmente, en 1573,
el hijo de Antonio Huitzimangari también era muy menor de edad, por eso que el padrastro asume la gobernación, pero cuando ya tiene la mayoría de edad, asume nuevamente el poder, va a ser Pablo Huitzimangari, hijo de Antonio Huitzimangari. Pablo Huitzimangari es importante y hago toda esta acotación porque quiero llegar precisamente a Pablo y vamos a relacionarlo con el territorio de la Piedad. Pablo Huitzimangari es, digamos, un noble purépecha, se va a casar con una de las hijas de Coyoacán, de México, pero es una, digamos, una mestiza, porque la mamá indígena se casa con un padre español y en este caso, Pablo se casa con esta hija mestiza llamada Mariana Castillejo, ¿ya? Y en la siguiente vamos a darnos cuenta, antes de seguir avanzando, aquí tengo dos ilustraciones en donde el rey Calzonsin, por ejemplo, Tangashuan, es el que recibe a los españoles y acepta aliarse, ¿no? con los españoles. Entonces ya se convierten en una sociedad, digamos, en conjunta, en la que tanto los españoles como los purépecha pues se vinculan y aceptan las condiciones que traen los propios españoles. La otra ilustración es de la relación de Michoacán. Aquí se puede observar a Fray Jerónimo de Alcalá, el autor de la relación de Michoacán, entregando precisamente la obra al virrey, ¿no? Antonio de Mendoza, y detrás del sacerdote de Fray Jerónimo de Alcalá es muy posible que esté el Cazonsin. En ese momento era Pedro Cunierangari, o posiblemente pudo haber sido también Francisco Tariacuri, porque estos dos personajes, estos dos nombres, se repiten mucho en la relación de Michoacán. Entonces, ahí pudiéramos tener quizás a este personaje representado, ¿no? A uno de los últimos calzoncins, ¿no? Que bien puede ser Pedro Cunirangari o pudiera ser Francisco Tariacuri, que están acompañando a Fray Jerónimo de Alcalá ante el virrey Antonio de Mendoza, ¿no? A quien se le entrega este manuscrito de la relación de Michoacán, muy, muy conocido aquí en Michoacán. Bien, volviendo a Pablo Huitzimangari. Pablo Huitzimangari gobierna como Cazonsin a partir de 1573, se casa con la mestiza hija del gobernante de Coyoacán, Mariana de Castillejo, y Pablo Huitzimangari va a heredar tierras en el cacicazgo de Tlazazalca. Tlazazalca, digamos, era un territorio que abarcaba hasta la parte de lo que es hoy día Yurecuaro, es decir, toda la parte del río Lerma, ¿no? Siguiendo el río Lerma, estaría Tlazazalca, Numarán, lo que es el fuerte de Aramútaro y sería el pueblo de Yurecuaro. Entonces, todo este territorio era parte del cacicazgo de Tlazazalca. Y dentro de este territorio, pues también se habla de que existían algunos poblados como Pénchamo, que hoy día se conoce como Pénjamo. Había otro territorio que se llama Aramuato, no es lo mismo que Aramútaro, este es Aramuato, que hoy día es el poblado de Aratzipu. Entonces, ya para esta época se señala que los purépecha habían avanzado hacia el otro lado del río Lerma. Entonces ya Pénjamo era parte de este territorio, Aratzipu también era parte del territorio purépecha. Pues bien, Pablo Huitzimangari hereda todas estas tierras del cacicazgo de Tlazazalca y al fallecer, ¿ya? Al fallecer no deja hijos. Entonces, Pablo y Mariana no dejaron descendencia. En 1587 se inicia todo un juicio y es a través de este juicio que empezamos a conocer esta historia. Entonces, la documentación que está en el AGN nos muestra que en 1587 la madre de Mariana Castillejo, Beatriz Castillejo o Castilleja, reclama las tierras que había dejado Pablo y Mariana. Y como no tuvieron hijos, entonces la madre es la que reclama estas tierras, ¿no? Como suyas.
y presenta algunos testigos, entre ellos a un indígena que se llamaba Miguel Cuara. Y Miguel Cuara relata, digamos, que él se encargaba de la recolección de los tributos para Pablo Huitzimengari. Y los tributos que cobraba la población de todo este territorio de lo que era Tlazazalca, pues se consistía en maíz, en chile, en miel, en pellejos y otras cosas como las gallinas nativas, o sea, los pavos, pues aquí le decían gallinas naturales, pero eran como lo llaman ustedes, al pavo, ahí se me fue el nombre, ¿cómo lo llaman ustedes? Guajolotes, ¿no? A los guajolotes. Entonces Miguel Cuara era un indígena que se encargaba de la recolección de todos esos tributos de este territorio, ¿no? Y hacia 1618, los descendientes de Beatriz Castilleja, Luis Castilleja Puruata y sus hermanas empiezan a vender las tierras que tenían aquí en Tlazazalca, ¿no? A diferentes españoles. Entonces, voy a esta parte histórica de los purépechas para dar un contexto que este territorio, ¿no? Era parte de los últimos gobernantes de los purépechas. Entonces, era posesión de estos gobernantes. Uno de ellos, quizás uno de los últimos, Pablo Huitzimengari, que después Beatriz Castilleja hereda esas tierras y finalmente sus hijos ya la venden, ¿no? A los propios españoles. Otro dato importante son los mapas que hemos podido ubicar. Y en estos mapas, por ejemplo, nos muestran de 1550, un mapa importantísimo de 1550, que habla básicamente sobre las etnias chichimecas, pero muestra algunos poblados que estaban en nuestra área de estudio, ¿no? En lo que hoy día se conoce como La Piedad. Pero bien, dice, un camino importante que venía de México a Guadalajara, y este camino atravesada por diferentes poblados, ¿no? Atravesada por Ixtlán, Tlazazalca, Santiago, pero era Santiago de Numarán, y pasaba por el territorio de Aramútaro, por eso que está ahí está circulado, digamos, de amarillo, pasaba a Chinantengo y el camino seguía hasta Guadalajara. Entonces, en este camino va a ser importante para hablar después, más adelante, cómo es que se produce el avecindamiento del territorio de lo que hoy día se conoce como La Piedad. Pero no es solamente este mapa, sino que también pudimos ubicar otro mapa, ¿no? En la que también nos señalan, esto es de inicios del siglo XVII, 1600 más o menos este mapa, en la que solamente aparecen Pacueco, ¿no? El nombre de Pacueco, que va a ser importante porque se va a constituir una hacienda después, que se conoce como la hacienda de Pacueco. Están sitios como Pénjamo, están sitios como Numarán, ¿no? Como Uruato, pero todavía no aparece ninguna mención en el sentido de la existencia de algún lugar que pudiera indicar el origen de la Piedad, ¿no? Que inicialmente se conocía como Aramutarillo. En estos mapas no aparece Aramutarillo, ni siquiera Aramútaro, ¿no? Porque todavía no estaba, digamos, identificado en este territorio porque no aparecían todavía. Entonces, estos mapas nos van a ayudar a ubicar digamos, el momento preciso en que se fue produciendo el origen de la pequeña ciudad que después va a dar lugar a La Piedad, ¿no? Bien, por otro lado, los propios españoles van a solicitar mercedes de tierras, ¿no? Las mercedes de tierras son donación que hace la corona a los españoles que habían participado en la conquista del territorio digamos, de Jalisco o de Michoacán. Y muchos de ellos solicitaron mercedes de ganado mayor o mercedes de ganado menor. Entonces, las mercedes de ganado mayor son los cuadrados más grandes, las mercedes de ganado menor los cuadrados más pequeños, y había también medio sitio de ganado mayor, es decir, la división partían a la mitad y era el medio sitio de ganado mayor. Bien, los primeros españoles que empezaron a solicitar estas mercedes, pues aquí la podemos apreciar, ¿no? Uno de los primeros fue en 1547, por ejemplo, una señora, una mujer fue la que solicitó una merced de tierras en el territorio de
Cueco, decía el documento, dice Cueco, ¿no? Ana Rodríguez en 1547 solicita las tierras de Cueco, pero después en documentos posteriores va a aparecer ya con el nombre de Santa Ana Pacueco. Entonces, digamos, esta estancia, porque son estancias las que se ubican ahí, porque son sitios de ganado, para la crianza de ganado, ganado mayor significa ganado de reses y caballares, y por otro lado los ganados menores son de ovejas, son caprinos y cerdos, ¿no? Entonces, los ganados mayores son sitios de estancias en donde los primeros españoles introducen el ganado como actividad económica principal. Y bien, en 1547 decía, Ana Rodríguez solicita digamos, una merced, se le otorga cerca del río Lerma y ella la convierte después en la hacienda que hoy día se conoce como Santa Ana Pacueco. Le pone Santa Ana porque en nombre a su nombre, precisamente tomando su nombre, ¿no? El nombre de su santa, la Santa Ana Pacueco, porque el documento siguiente ya aparece con ese nombre, ¿no? Santa Ana Pacueco. Entonces, se presume que él toma precisamente el nombre, su propio nombre, ¿no? Y le asume al nombre de la santa, ¿no? Santa Ana Pacueco. Bien, después, como podemos ver en este mapa, van a surgir diferentes sitios de ganado mayor, diferentes españoles solicitan las tierras para sus estancias, pero en los documentos, ninguno de estas solicitudes menciona la aparición de algún poblado cercano. Siempre hablan del vecino, ¿no? Estoy al lado de tal vecino español que tiene ya su sitio de ganado mayor en tal, hacia el sur, hacia el este, hacia el norte, y en algunos casos ya mencionan al fuerte de San Juan de Aramútaro, o al fuerte de Aramútaro, ¿no? Y es por eso que ya podemos hacer esta reconstrucción de cómo se fue poblando este lugar, y más bien aquí hay una característica importante, y entonces, ¿por qué, si ya se estaban repartiendo las tierras en esta área, por qué ningún español reclamó un sitio de ganado mayor o menor en el lugar donde después aparecería el poblado de La Piedad? ¿Por qué nadie reclamó ese espacio? Era una pregunta que nos hacíamos y creo que es fácil de responder en el sentido de que esta era una zona de tierras inundables, porque si podemos ver en el mapa, el río Lerma hace una curva, ¿no? Incluso una doble curva, tanto al norte como al sur, es decir, se forma un doble meandro, que en épocas de mucha lluvia, el agua rebasa, ¿no? Las riberas e inunda parte del territorio de este espacio, ¿no? De lo que hoy día llamamos a La Piedad. Entonces, en esa época se presume que esas tierras eran muy inundables y por eso que ningún español la reclamó como sitio para su estancia de ganado. Entonces quedó así. Sin embargo, como hemos visto en los mapas, por ejemplo, ya estaban los caminos. El camino que iba de Numarán, por ejemplo, a Yurecoro era el camino que venía desde México hacia Guadalajara. Y después había otro camino importante que venía desde Morelia o Valladolid en esa época, ¿no? De la vía de la ciudad de Valladolid, pasaba por Zamora y llegaba hasta el punto donde está la estrella, que después se constituye como el poblado de Aramutarillo, después San Sebastián de Aramutarillo, después La Piedad, y va a ser un punto de conexión porque va a permitir que se cruce el río Lerma con canoas y muchos de los, principalmente comerciantes de Michoacán, iban hacia las minas de Guanajuato, ¿no? Cruzando el río Lerma, pasaban por Santana Pacueco y se dirigían a las minas de Guanajuato. Muy bien. El avecindamiento. ¿Cuándo se produce el avecindamiento de Aramutarío? Nosotros planteamos que es en el año 1600. Y decimos 1600 porque hay dos versiones que hablan sobre el origen de la Piedad aquí en esta zona. Una, que un historiador del siglo XIX, 1850 más o menos, señala de que en 1530 un español, un allegado a Nuño de Guzmán, dice que llegó a este territorio y fundó eh, a La Piedad, ¿no? Como Aramutarillo, 1530. Sin embargo, esta versión no tiene un sustento documental.
Y en lo que hemos hecho en la revisión histórica, no hemos encontrado ninguna información que nos pueda acercar a esa versión. Por lo tanto, descartamos que en 1530 se haya, digamos, fundado la piedad. Entonces, no existe un documento que avale esa versión, ¿no? Y por otro lado, en 1687 se señala que aparece un Cristo crucificado en una huerta aquí cerca de La Piedad. Bueno, en esa época pues no era La Piedad, era Mutarillo, y que esta cruz fue sorteada entre varios pueblos de alrededor y 3 veces salió el nombre de Aramutarillo. Entonces, la cruz con el Cristo crucificado se quedó aquí. Y a partir de ahí también se hizo un sorteo para definir el nombre de qué, cómo se le va a conocer a la cruz. Entonces se planteó varios nombres y entre ellos el Señor de la Piedad. Se hizo 3 veces el sorteo, en las 3 veces salió el mismo nombre y quedó como Señor de la Piedad. Entonces, hay dos posiciones, ¿no? Una posición un tanto nacionalista que quieren invocar a la fundación española y la otra versión religiosa, ¿no? Del milagro, de la aparición del Cristo que dio después el nombre a la ciudad. Pues bien, ahora, haciendo esta revisión documental de las fuentes primarias, nos hemos dado cuenta que la primera versión nacionalista, esta de la fundación, queda descartada porque no existe ninguna fuente documental que la vale, y más bien encontramos un documento importantísimo en el AGN de 1630, en donde los comerciantes indígenas de Michoacán de diversos pueblos, de Charapán, San Juan Parangaricutiro, Cirosto y Peribán, se presentan ante digamos, ante las autoridades de Zamora, ¿no? Ante el juez de Zamora, y le reclaman que en el puesto de Santana Pacueco, así además dice, donde estaban unas canoas llamadas de Santana Pacueco, cobran a cada indio que pasa con sus mercaderías entre 4 y 6 pesos. Entonces, ¿qué había sucedido? Que el corregimiento de Tlazazalca, porque este territorio era parte de Tlazazalca, aprovechando el comercio que se producía en esta zona, establecieron ahí un punto de cobranza de alcabalas. Entonces, los propios indígenas en 1630 se quejan ante el juez de la Villa de Zamora sobre el excesivo cobro que estaban realizando el corregimiento de Tlazazalca. Y más aún, en este documento señalan que hace 30 años atrás ya se estaba produciendo este cobro de los impuestos. Y decían que ya en este periodo habían cobrado más de 100,000 pesos. Entonces pedían al juez de la Villa de Zamora que participe y que, digamos, de alguna manera solucione este problema. Incluso esto llegó hasta el virrey, ¿no? Esta queja. Entonces, planteamos que cuando se produce la entrega de tierras a los españoles vía las Mercedes y se establecieron los sitios de ganado mayor y ganado menor, en ninguno de estos requerimientos se señala de algún poblado cercano a lo que pudiera ser llamado hoy día Aramutarío. Entonces, ninguna de estas Mercedes decía que existía algún poblado. Después, en 1630, aparece este reclamo de los indígenas de Michoacán, ¿no? Sobre la exigencia que les están pidiendo del cobro de las alcabalas y señalan que esto ya se producía de hace 30 años atrás. Si estamos hablando de 1630, entonces en 1600 planteamos que en 1600 se inicia el pequeño poblado, porque para cobrar se tenían que, de alguna manera se tenían que establecer en este lugar, ¿no? Y como estaba el cruce de caminos, el camino que venía de México a Guadalajara y el otro camino de Valladolid hacia Guanajuato, entonces en este cruce de caminos es donde empieza el avecindamiento. Los primeros pobladores que pudieron haber empezado este poblado fueron los canoeros, es decir, los que trabajaban haciendo los portes de los comerciantes para cruzar el río, y por otro lado, los primeros vecinos también pudieron haber sido los primeros cobradores de estos impuestos. Entonces, al constituirse en un punto estratégico, digamos, de comercio y de cobro, este pequeño cruce de caminos hace que empiece a poblarse, ¿no? Entonces,
planteamos que es a partir de 1600 que inicia este avecinamiento de pobladores. Ahora, ¿quiénes son los que se están avecinando? Los canoeros eran indígenas y también muchos de los que construyeron el fuerte de Aramútaro eran mulatos. Y entonces hay una suma de castas y los propios españoles, ¿no? Los que están cobrando impuestos, algunos de ellos se avecindan en este pequeño punto, en este pequeño cruce de caminos. Entonces, mulatos, indígenas, ¿no? Mestizos y también algunos españoles se van a quedar a poblar en este pequeño cruce de camino. Y así empezaría, digamos, el avecinamiento a partir de 1600 en adelante. Entonces, aquí vemos ya en este mapa, ¿no? Cómo es que a partir de 1600 se, digamos, aparece este pequeño poblado y asume el nombre de Aramutarillo. Aramutarillo, el illo significa diminutivo, ¿no? ¿Diminutivo de qué? De Aramútaro. El lugar más cercano a Aramutarillo estaba el fuerte de San Juan o el fuerte de Aramútaro. Pero como era un poblado tan pequeño, por eso que le bautizaron como el nombre de Aramutarillo. Y después adoptan al santo San Sebastián, porque todo pueblo en el periodo virreinal siempre asumía a un santo o una santa. Y en el caso de Aramutarío, adoptan a San Sebastián en 1600. ¿Por qué a San Sebastián? San Sebastián es el santo que se identifica con la lucha contra las pestes, contra las enfermedades. En esta época, la viruela, las fiebres, se expandía por todo el territorio y diezmaba la población indígena principalmente. Entonces, los primeros pobladores precisamente adoptan a San Sebastián como patrón de las epidemias para que combata precisamente a estas enfermedades que habían aparecido en este territorio, ¿no? Entonces, a partir de ahí se adopta a San Sebastián como el patrón de este pequeño pueblito conocido como Aramutarillo. Bien, ahora vamos a ver la evolución urbana. ¿Cómo es que cómo es que va a ir creciendo la ciudad, digamos, este pequeño pueblo primero y después ya convertido en ciudad en el siglo XIX, XX ya? Decíamos que había este cruce de caminos, ¿no? El río Lerma, ahí la tenemos de azul, y el camino que va de México a Guadalajara y el camino que cruza de Zamora a Valladolid que iba a Guanajuato. Y van a cruzar el río por un paso que se conocía como el Paso de las Canoas. Y el propio documento de 1630 habla de eso, ¿no? El Paso de las Canoas de Santa Ana Pacueco. Precisamente cruzando el río Lerma, al otro lado estaba la hacienda Santa Ana Pacueco. Entonces, este fue el inicial espacio del cruce de caminos en donde se va a ir poblando el lugar, ¿no? Entonces, el cruce de caminos a inicios del siglo XVII. Después aparecen las primeras viviendas y las primeras viviendas siempre van a estar en el cruce, ¿no? Consideramos que en este cruce van a aparecer las primeras viviendas de los primeros vecinos, indígenas, mulatos, ¿no? Incluso algunos españoles, los que están cobrando la cabala, se establecen en este punto. Después, a fines del siglo XVII, se construye la primera iglesia, ¿no? Para el pueblo, que es el templo hoy día se conoce como la Purísima. Este templo se construye en 1692, pero antes, en 1687, había comentado hace un momento, aparece la imagen milagrosa, según el cura que escribió la historia de esta aparición, ¿no? Aparece la milagrosa cruz en la huerta, en unas, digamos, en una zona muy cerca a Yurecuaro, y se construye su primer templo en 1692 y va a durar hasta 1702 esta etapa de construcción. Fue el primer templo del Señor de la Piedad. Ya dijimos que el nombre del Señor de la Piedad es a consecuencia de un sorteo que se realizó para asignarle el nombre, ¿no? A la cruz y ganó el Señor de la Piedad. Entonces se construye este primer templo a orillas del río Lerma sobre un promontorio rocoso porque decíamos que esta zona es muy inundable. En épocas de crecientes lluvias, el río se desborda e inunda, ¿no? Muchas de las orillas. Y el templo se construye sobre un promontorio rocoso elevado
y por eso que cuando se producían las inundaciones no tocaba al templo, sino la base, ¿no? Los alrededores sí se inundaban. Pero bueno, entonces ahí se forma el primer barrio, el barrio antiguo, alrededor de la iglesia del primer templo del Señor de la Piedad, ¿no? Se va constituyendo la población. Entonces aparece ya un primer crecimiento urbano, ¿no? En este primer barrio antiguo. Después, allá en el siglo XVIII, se va a ampliar la ciudad porque se va a construir un segundo templo para el Señor de la Piedad, ¿no? Ese primer templo se va a dejar y se construye un segundo templo en una parte menos inundable, más estratégica, digamos, ubicada cerca al camino principal que iba de Valladolid hacia Guanajuato, ¿no? Cerca de este cruce de caminos se construye el segundo templo del Señor de la Piedad, pero ya esto es en el siglo XVIII, ¿no? Va de 1741 a 1750 y la ciudad se amplía, ¿no? Va en crecimiento. Ahora, una característica importante que podemos apreciar en estas dos primeras etapas, si bien hay una versión que señala que la Piedad fue fundada por los españoles en 1530, cuando los españoles fundan pueblos, ciudades, villas, siempre tienen una planta en forma de damero, es decir, una forma hipodámica. Y en el caso de la Piedad no vemos esa forma de damero, porque no hay un orden en el caso de las manzanas. Y vemos cómo es que va creciendo la ciudad de acuerdo a las circunstancias, ¿no? En que la población se va ubicando a los alrededores de la iglesia principalmente. Pero no hay un diseño, digamos, en que pueda decir que esta es una ciudad establecida desde el periodo virreinal con los españoles, sino que se van dando de acuerdo a las condiciones, la sociedad, digamos, que se va adaptando a la geografía del territorio, va constituyendo sus propias viviendas y se van estableciendo estas manzanas irregulares, porque ninguna manzana tiene la misma medida que la otra, son irregulares. Por eso que no podemos hablar de una fundación de la Piedad, sino que fue un avecindamiento. Fueron llegando muchos vecinos de diferentes castas sociales y fueron ocupando el territorio. Entonces, esto es en el siglo XVIII, de alguna manera, la ciudad va creciendo. Después se construye el puente en 1832, entre 1833, la ciudad también va creciendo un poco más, aparecen vías secundarias, ¿no? Estos puntos, estas líneas punteadas, digamos, un poco que marcan las rutas secundarias, y la ciudad va creciendo, pero va a haber una, digamos, una construcción importantísima que es el puente Cavadas, que hoy día se conoce como el puente Cavadas, ¿no? El puente de piedra construido entre 1832 y 1833, ¿no? Promovido por el padre José María Cavadas, y a través de este puente pues ya se vincula totalmente Michoacán con Guanajuato, ¿no? Posteriormente, ya en 1901, se elabora un plano y podemos notar claramente cuál es el crecimiento urbano de este periodo, ya a inicios del siglo XX, ¿no? Hasta dónde creció la ciudad. Y lo que planteamos para el proyecto de los monumentos edificados, consideramos que este perímetro nos va a permitir identificar las casas que todavía pueden ser del siglo XIX o inicio del siglo XX, porque del siglo XVIII, XVI, XVII ya, pues ya sabemos que no es imposible que puedan sobrevivir, pero sí del siglo XIX hay todavía muchas viviendas y esas viviendas pueden constituirse en parte del catálogo para declarar el centro histórico de la ciudad. Planteamos que los límites deberían ser lo que está aquí en este plano de 1901. Posteriormente, este es el mapa de 1901, ¿no? Que está en la mapoteca de Orozco y Berra. Este mapa nos va a permitir precisamente a proponer al ayuntamiento que sea este espacio que sea declarado como centro histórico, ¿no? Pero previamente hay que identificar también qué viviendas del siglo XVIII, XIX o XIX y XX, digo, todavía permanecen en pie y que puedan ser consideradas como patrimonio, pues, de la ciudad. Bien, en 1957 la ciudad crece, ¿no? Principalmente hacia el suroeste y también a la parte del otro lado del puente Cavadas.
en lo que corresponde a Santana Pacueco. Entonces hay un crecimiento urbano que después ya va a permitir la integración de ambos lados, ¿no? La única división va a ser el puente, pero ambos lados después, y a partir de mediados del siglo XX hacia adelante, se van a integrar en una sola gran ciudad, ¿no? Este es un mapa que elaboró Checa en el 2011, nos está permitiendo identificar el espacio que empieza a ampliarse hacia el suroeste de la ciudad. Después, bueno, este es el siglo XXI. Lo de amarillo, digamos, que podemos ver ahí es el de 1901, a lo que ahora vemos en pleno siglo XXI, pues la ciudad ha crecido ya inmensamente, ¿no? Y está unida a lo que es Santana Pacueco, constituyen toda una gran unidad metropolitana ya, ¿no? Quizás el referente más importante aquí es la iglesia, ¿no? La iglesia del Señor de la Piedad, el segundo templo, ¿no? Es el más representativo. Y ahora estamos en la tarea de identificar las edificaciones históricas, ¿no? El patrimonio edificado. Y también tenemos un avance importante porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, nos acaba de enviar una relación de algunos edificios que según ellos son considerados ya patrimonio histórico de la ciudad. Entonces hemos identificado, por ejemplo, en estas dos primeras calles, en la calle 16 de noviembre y 20 de noviembre, 16 de septiembre y 20 de noviembre, algunas edificaciones que están en esta relación de Lina, que están consideradas como edificaciones históricas, ¿no? Que sería nuestro patrimonio edificado. En total son como 250 edificaciones que han catalogado, pero sabemos que es más, porque el perímetro que estamos planteando de 1901 abarca mayor cantidad de manzanas y mayor cantidad de edificaciones, así que esto va a ir creciendo. A medida que vamos elaborando el catálogo, esto se va a ampliar y vamos a identificar seguramente muchas edificaciones que tampoco no han sido tomadas en cuenta, porque en una revisión que se ha realizado de la calle 16 de septiembre, algunas de las viviendas ya no existen o simplemente no están. Por ejemplo, la del número 42, o 64, digo, la 16 de septiembre, número 64. Esta vivienda no aparece en la calle, porque solamente está el número 62 y salta al número 66. La 64 no existe, no hay una continuidad ahí. Entonces vemos que no sé qué ha pasado ahí, entonces tendríamos que corregir ese listado que nos mandó el INAH, ¿ya? Y por otro lado, en la calle 20 de noviembre hay una edificación que no la han considerado y que es importantísimo para la ciudad porque incluso ahí, de ahí se tomaba el agua en un primer momento que abastecía la ciudad. La edificación todavía subsiste, pero no ha sido considerada en ese catálogo inicial que nos mandó el INAH. Entonces estamos en este proceso ahora ya de revisión de las edificaciones, primero revisando lo que nos mandó el INAH de Morelia, y después nosotros también vamos a plantear qué otras edificaciones se pueden incluir en este catálogo que queremos realizar para que después se declare centro histórico de la ciudad de La Piedad, ¿no? Bien, aquí algunas fotografías de las edificaciones que han sido declaradas como monumentos edificados, digamos, según el INAH, ¿no? Algunas viviendas eh, con piedra canteada, algunas que ya están convertidas en estacionamiento, algunas casas de habitación. Principalmente aquí vamos a encontrar casas de habitaciones o edificaciones que están convertidas en centros comerciales, ¿no? O sea, están destinadas al uso comercial, en tiendas, bodegas, ¿no? Diferentes rubros económicos. Pero la mayoría son casas de habitación. Y algunas ya han destruido incluso, se ve ahí el muro que quedaba, ¿no? Y la parte de atrás, pues ya es una edificación moderna. Entonces hay algunas que ya están destruidas. Este catálogo que nos ha mandado el INAH corresponde, según ellos, al año del 2007. Entonces, del 2007 a la actualidad, muchas de estas edificaciones que han sido reconocidas, pues ya incluso ya están destruidas, ¿no? Esto es en la calle 16 de septiembre, algunas edificaciones que se han podido identificar. Después también tenemos en la calle 20 de noviembre algunas viviendas, casas habitación principalmente, ¿no? Que todavía guardan una tipología del siglo XVIII, XIX principalmente, siglo XIX, ¿no?
que esta también la vamos a tener que corroborar con las fuentes documentales que tenemos en el archivo del ayuntamiento, en estas compras-ventas de viviendas. Seguramente algunas de ellas aparecerán ahí, entonces vamos a cotejar también eso. Y con todo esto vamos a, digamos, a reconstruir cómo es que se fue dando esta configuración de la ciudad del siglo XIX al siglo XX para después promover, digamos, un perímetro, una poligonal de la ciudad y hacer la declaratoria del centro histórico de La Piedad. Muy bien. Ahora, todo este trabajo que se está realizando, el trabajo histórico, el proceso urbano que se va dando en la ciudad, no tiene que quedarse solamente en el ámbito académico, ¿no? Sino que también tenemos que hacerlo o socializarlo principalmente con la población y para ello tenemos que hacer un plan de divulgación. Manuel Gándara quizás es uno de los padres de la divulgación científica o significativa, como él lo declara, ¿no? Del patrimonio cultural. Entonces también tenemos que entrar a estos temas de la divulgación significativa de nuestro patrimonio cultural y tenemos que utilizar diversas estrategias para la socialización, ¿no? De la información, entre ellos a través de publicaciones, artículos, libros, revistas, ¿no? Tenemos que producir todo este material para que sirva de herramienta o de instrumento, digamos, para la población, para que conozca su ciudad. Y yo siempre parto que toda esta información debería empezar desde las escuelas, ¿no? Este material, si bien es académico, después con un lenguaje más sencillo, quizás hacer otro material ya dedicado a escuelas exclusivamente, ¿no? Como fichas de trabajo y todo eso. Pero también, aparte de las publicaciones, necesitamos un material de difusión, ¿no? Folletos, catálogos, afiches, anuncios publicitarios. Entonces tenemos que hacer todo un trabajo también dentro de la ciudad para que la población, los vecinos, ¿no? Puedan tener conocimiento de su ciudad. A su vez, también tenemos que hacer acciones presenciales, ¿no? Dictar conferencias, hacer charlas, también visitas guiadas. Es decir, tenemos todo un programa en la que tenemos que desarrollar esta socialización con los vecinos, con las escuelas, las organizaciones sociales, los propios funcionarios del ayuntamiento, porque también hay una cuestión de desconocimiento. Cuando conversaba con el secretario general, le decía, por ejemplo, que La Piedad, desde sus inicios, fue reconocida como un pueblo de indios. O sea, no fue reconocida como una villa o una ciudad, donde sí viven población mixta, digamos, españoles, indígenas, mulatos, mestizos y todo eso, en las villas y en las ciudades. Pero en las poblaciones indígenas solamente tenían que vivir indígenas y no deberían vivir españoles para evitar enfrentamientos entre ambas castas. Sin embargo, en el caso de La Piedad, se habla de avecindamiento porque existen diversas castas sociales que están viviendo aquí, pero legalmente para el gobierno virreinal era reconocida como pueblo de indios y la comunidad de indios era propietaria de las tierras de esta pequeña ciudad en sus inicios. Entonces yo le comentaba, no, oye, La Piedad fue en realidad en sus inicios un pueblo de indios. Entonces la autoridad me decía, no, La Piedad no ha pasado por ese proceso, me decía. Pero la documentación que estamos investigando pues nos da esa, digamos, esa versión, ¿no? De la historia de esta pequeña ciudad en sus inicios. Otra acción que tenemos que desarrollar es pues el uso de los medios digitales, ¿no? Ahora tenemos a su alcance la tecnología, también las plataformas digitales tenemos que difundir, digamos, todo lo que se va a producir de La Piedad, ¿no? A través de los canales ahora de videos, esto de YouTube, o a través de los teléfonos, ¿no? Entonces hay diferentes plataformas ahora que nos permiten precisamente también llegar principalmente a la población joven, ¿no? Que utiliza mucho estos medios digitales. Bueno, ya para terminar, decíamos que esta nueva investigación sobre la historia de la piedad nos dice una historia distinta a la que nos contaron los investigadores ya muy antiguos, ¿no? Desde mediados del siglo XIX, en que se impone esta versión de que la piedad fue fundada por los españoles y que siempre lo repiten
¿no? Las nuevas publicaciones que salen, aunque no son historiadores los que están trabajando, sino que a veces son diferentes personas que hablan sobre su ciudad, sobre su patrimonio, pero no investigan, simplemente recogen información que ya está escrita y la vuelven a colocar y a repetir la misma información, yo digo equivocada, porque la versión nacionalista, esta de que fue fundada, no tiene sustento legal. Y por otro lado, es una versión religiosa, ¿no? Que se aboca mucho al espíritu de la época virreinal, en donde todos los pueblos estaban vinculados a alguna festividad religiosa impuesta por el catolicismo, pues no se corresponde con la realidad misma, ¿no? De cuando empieza uno a revisar la historia misma ya de cómo fue desarrollándose el pueblo de la Piedad. Por lo tanto, estas nuevas investigaciones nos van a brindar un mayor conocimiento de los pueblos. Esto a su vez va a permitir fomentar el sentido de pertenencia, es decir, que los propios vecinos de La Piedad sientan a esta ciudad como suyas, y más aún si tienen un patrimonio identificado, ¿no? Y que lo puedan preservar, lo puedan cuidar, y que ese patrimonio sirva también como la raíz para su identidad como piedadenses. Y por otro lado, pues que también todas estas acciones de divulgación tienen que ser socializados con los diferentes sectores de la ciudad. Entonces, básicamente, esta charla es lo que estamos desarrollando, porque esto está en proceso, y creo que con eso terminamos. Muchas gracias, Edgar. Pues mucho trabajo, ¿verdad? Sí, Este, se ve que vas muy, muy avanzado. Y bueno, yo creo que también una de las muchas ventajas que tienen estas zonas es que como fueron muy dinámicas de alguna forma, existen, si bien, como tú decías, a lo mejor no archivos directos, algunos con qué correlacionar, ¿no? Zonas vecinas que han sido como, digamos, de alguna forma descritas. Y pues nos muestras estas estrategias que un investigador debe de tener cuando hay vacíos, ¿no? Que creo que es algo importante. Y bueno, a mí me parece muy, muy interesante. Bueno, yo he trabajado algunas cosas de la piedad y me consta el hecho de que la gente luego menciona que había archivos y que hay muchas cosas, pero luego a la hora de buscar no salen o salen y son, pues no sé, o sea, pequeñas cosas que hay que ajustar, interpretar. Pero me suena algo que tú dices de los pueblos de indio. Justo en la semana, no sé, en semana de Pascua, hubo un foro sobre barrios de indios y decían que hay que tener un poco de cuidado en el sentido del manejo de los conceptos, porque lo que tú decías, de pronto pueblo de como un pueblo de indios, como tú bien lo estableces, se referiría solo a población indígena. Y muchas veces lo que existen son barrios más que otra cosa, ¿no? Cuando son como asentamientos o movilizaciones de indígenas hacia una zona. Y entonces en ese sentido, bueno, yo no sé, a mí de pronto luego sé que en los documentos aparecen de muchas formas, términos que se utilizan incluso indistintamente, pero creo que a veces es valioso que entre la comunidad que estudia estos temas, sí se establezcan algunos criterios para ir como homologando a lo mejor algunas de las cosas que se trabajan para que investigadores que vienen después también puedan hacer como mejor uso de los recursos. No sé qué opinas tú. pues sí, yo creo que hay mucha información en realidad. Por ejemplo, en el caso de la Piedad me preocupaba a mí en el sentido de que mucha gente a veces escribía sobre la Piedad, pero ninguno se involucraba en la investigación misma de las fuentes primarias. Entonces, esa fue mi primera propuesta de hacer una investigación desde las fuentes primarias, ¿no? En el propio Colegio de Michoacán también trabajan mucho a la Piedad, pero desde diferentes otros aspectos, ¿no? Geográfico, arqueológico, del ecosistema y todo, pero ninguna, digamos, había recurrido a investigar las fuentes primarias y ver si las versiones, en el caso desde sus orígenes, coincidían o no. Entonces, esa fue una preocupación mía y me involucré a eso, y ya desde febrero que empecé mi postdoctorado, pues hasta ahora
ya hemos avanzado en algo, ¿no? En relación a la propia historia y todavía tenemos un poco de tiempo para seguir investigando y ver seguramente muchos procesos históricos. Ahora, la fuente informativa de los documentos sí existen en diferentes repositorios. En Morelia, que estuve hace unas pocas semanas, encontré en diferentes instituciones información sobre la piedad, desde el propio Congreso del Estado, de los notarios, de la propia iglesia. O sea, sí hay fuentes. Lo único que es una cuestión de hacer un ejercicio, ¿no? Y después analizar esta documentación y reconstruir parte de lo que fue la historia de la piedad, ¿no? ¿Qué es lo que estaba faltando, yo creo, ¿no? Entonces, ahora me toca en ese papel de hacer esta revisión. Sí, y aparte, como bien mencionas, yo creo que, bueno, me gusta, insisto, estos espacios porque de pronto aprende, o sea, aprendes aparte de temas especializados en zonas, de diferentes temáticas, pues incluso hasta de posturas, ¿verdad? Y de pronto técnicas de investigación. Yo creo que esto que con lo que inicias, y creo que es muy importante destacar, es pues ahora sí que juntar toda la información que puede existir sobre un espacio, incluso lo que nos hacías ver sea, cómo de pronto en las referencias documentales aparece un espacio con diferentes nombres o que de pronto, y eso te hace, pues, en la búsqueda a veces perderte, ¿no? O sea, porque de pronto, pues bueno, la piedad, como la piedad aparece hasta muy posterior y tú nos llevas a reconocerlo en el tiempo con diferentes, pues, movimientos o diferentes, registros que pudieron existir, ¿no? Esto de la dotación de Mercedes. Por ejemplo, bueno, hay documentos que hablan de que esta zona del Bajío se les encomendó a muchas personas, incluso había esta como repartición de tierras para la mesta de pues, de los ganados y demás cosas. Y de pronto, seguramente, pues bueno, la documentación, pues eso refiere a nombres específicos y el que ya tú estés ubicando esos nombres en un espacio gráfico, bueno, geográfico, físico, por decir, visible, pues lo hace como más fácil pues de entender, ¿no? O sea, por qué en esta zona, por qué de pronto ha habido como tanto interés incluso por habitar esta región, por aprovecharla, por transformarla. Porque incluso en lo que tú nos estabas enseñando ya, o sea, pues en las fotos, o sea, vemos que es una ciudad que surge, o sea, tiene historia larguísima, pero que de pronto ha tenido transformaciones pues muy marcadas y que tiene que ver con, pues esto, con el interés o sea, de la gente por estar en la zona, ¿no? Por aprovechar los recursos, porque es un punto estratégico de comunicación, porque hay, no sé, varias cosas que lo hacen interesante o importante. Y en ese sentido también te quisiera preguntar, bueno, por ejemplo, ¿cuáles son o cuáles has establecido pueden ser las variables para que tú reconozcas como del patrimonio edificable, qué es lo que o sea, qué tipo como no sé, de iconografía arquitectónica o de elementos son los que tú en lo personal destacarías? Porque nos decías, hay gente que ya clasificó algunos edificios y que incluso se reconocen algunos como espacios patrimoniales, pero tú en lo particular, ¿qué crees que es muy propio de la Piedad? Así que de pronto es como lo distinguible, así que llegue uno y diga, híjole, esto es muy piedadense en la construcción o qué es el patrón como, cuál es el patrón constructivo que tú has ido reconociendo pues de a poco. Muy bien. Sí, en el caso de la Piedad, yo veo muy característico las casas de habitación de fines del siglo XIX, digamos, porque la documentación que pude ubicar en los archivos en las casas, en las compra-venta de las viviendas, de las casas, ¿no? Hablan de los materiales de construcción, ¿no? De adobe y piedra y paredes muy altas. Entonces, muchas de las viviendas, cuando uno va por las calles, conoce las fachadas y son 5 o 6 metros de alto. ¿Por qué? Porque son ciudades que necesitan una ventilación, ventanales muy amplios, puertas muy grandes,
y más aún en la época de verano, pues para no sentirse tan ahí acalorados, ¿no? Por eso es que se necesitaba estos techos altos. Entonces, muchas de las viviendas, en el caso de La Piedad, tienen esas características, ¿no? De fachadas muy altas, con ventanales muy amplios, las puertas también grandes y con estas marcos de cantera, y las casas mejor elaboradas, digamos, de la gente que tiene cierto poder económico, pues se nota clarísimamente sus enrejados, ¿no? Sus balcones con rejas, los muros de piedra. Entonces sí es posible identificar algunas viviendas con estas características y sí tenemos que se preserve, ¿no? Y que después el propio ayuntamiento también elabore un reglamento para la ciudad para protección del centro histórico, ¿no? De estos patrimonios edificados, digamos. Pues yo creo que también es algo de los aportes que tú vas a ir, como proponiendo, ¿no? De pronto en la investigación, como tú dices, ya vas reconociendo algunas cosas que se mencionan, incluso que tienen que ver con pues eso, con el clima, con las dinámicas propias de la ciudad, ¿no? Porque de pronto no es lo mismo, como bien dices, o sea, un clima, como el de La Piedad, que a lo mejor tú ya viviendo ahí, o quien ha vivido, o quien vive en la zona sabe que es muy caluroso en ciertas épocas y que necesitan, pues bueno, estas ventilaciones que tú bien mencionas, o por ejemplo, lo Así mismo, es, exacto. ¿verdad? Bueno, por ejemplo, lo que nos enseñabas en las fotos, por ejemplo, lo que son muchas construcciones de cantera y que, bueno, incluso las losas de los pisos suelen ser hasta de este material. Y cuando en otros lugares pareciera, pues bueno, ser un lujo, pues bueno, es un material muy dispuesto, muy disponible en esa zona. Entonces, pues lo utilizaban básicamente para toda clase de cosas, ¿no? Incluso hasta, bueno, yo lo veía en lo personal hasta en las aurdas, en estas partes donde criaban a los cerdos, también los comederos estaban hechos de cantera y de pronto dices, bueno, en otros lados la cantera es así como que lujo y acá, pues es tan abundante que probablemente, pues bueno, pues lo usan en todo. Pero bueno. Déjame ver, yo te digo que siempre hablo un montón y aquí hay muchas personas, bueno, conectadas aquí y en la sala del Facebook, entonces bueno, aquí nos dejaron algunos comentarios. Me gustaría primero ver si alguien quisiera, no sé, alzar la mano y abrir su micrófono y hacer comentarios de forma abierta. Sería como muy grato escucharlos y como les hemos dicho, es un espacio para platicar, para comentar, a lo mejor gente, veo que hay gente del colegio que de pronto, pues bueno, vive en la zona y que de pronto a lo mejor ha identificado cosas que al oírte diga, híjole, es cierto, eso es muy Piedad en sí, no lo había visto en otro lado, no lo sé. ¿Alguien quisiera alzar la mano, y abrir su micrófono? No sean tímidos, estamos entre amigos. Bueno, son tímidos ahorita, pero espero que se vayan soltando. Ojalá que sí, pero de todas Pero formas voy leyendo las preguntas. ¿Sí? antes que se me vaya la idea, antes que se me vaya la idea, estaba recordando lo que decía Luis González, ¿no? Ujú, De la microhistoria, de la historia cualitativa de la gente, pues encontré un documento, por ejemplo, en que hablaba, que todavía no está digamos, en la información escrita, pero sí ya tengo ahí seleccionado, sobre estos problemas que hoy día vivimos en México en el sentido de la corrupción, ¿no? Entonces, yo decía, cuando leí esta historia de un personaje en la que señala, y es un personaje que vivía en Yurécuaro, pero que el caso se vio aquí en La Piedad. ¿Qué sucede? Que un señor vio un árbol y debajo, digamos, en la raíz, vio una luz. Entonces se acercó, hizo un hoyo, excavó y no encontró nada, según él, pero gente que lo vio lo acusó, ¿ya? Que se había metido al predio de otra persona y que ahí había encontrado un tesoro. Entonces el caso llegó hasta La Piedad, porque Yurécoro dependía de La Piedad en ese momento. Entonces la autoridad entrevista al personaje, pero más que entrevistarlo le dice, deme 300 pesos, solucionamos el problema. Y el otro señor le dice, pero yo no encontré nada, dice, no encontré ningún tesoro.
Entonces, esta creencia del tesoro y al aprovechamiento de la autoridad decía, deme 300 pesos, ¿ya? Y después de este nivel, también aquí en La Piedad, lo manda al siguiente nivel y el otro personaje también dice, no, dame 450 pesos y solucionamos el problema. Entonces digo, ¿cómo es que la propia autoridad, en vez de, digamos, ver otra forma de solución, inmediatamente lo primero que le pide es el dinero, ¿no? Entonces de ahí surge el padre, el sacerdote del pueblo, ¿no? Para calmar las aguas y al final pues le dicen, no, pues él no encontró nada, ¿no? Pero, o sea, esas cosas, como te digo, esa historia muy local, ¿no? De lo que está sucediendo y de estas formas de aprovechamiento de las autoridades por sacar provecho de estas cosas, no ha cambiado, digamos, en estos tiempos, imagínate. Las autoridades virreinales tratando de aprovecharse de esta circunstancia, ahora los políticos también aprovechándose de esto, entonces no ha cambiado, ¿no? Las cosas. Ay, bueno, esta historia es muy buena, bueno, es muy buena, pero duele en el alma porque de pronto dices, híjole, ¿a poco? Entonces de ahí de la piedad es originaria la corrupción. No, no te creas. Bueno, de pronto, bueno, sabemos, Digamos. sabemos que hay muchas historias así, ¿no? Que de pronto eh, simplemente en la colonia, ¿no? Venían leyes, supuestamente donde se les daba mucha protección a ciertos grupos, incluso a los indígenas, ¿no? De que se les tratara con cierto cuidado y demás, pero sabemos que en la práctica, como tú mencionas, Nuño de Guzmán, que fue uno de los, bueno, de las autoridades responsables que se suponía debía tener cuidado y vigilancia por estas poblaciones, fue el más cruel, ¿no? Entonces, pues muchas cosas sucedían, digamos, no quiero decir que ellos, los de pues la corona no se enteraba jamás, ¿no? Seguramente algunas cosas no les llegaban, pero otras cosas, se enteraban y aún así hacían caso omiso y seguían pasando un montón de cosas, injustas, ¿no? Y fuertes. Y pues como dices, sí, seguramente hay un montón, incluso sé, por ejemplo, que hay cosas en la historia que yo creo que por eso que esta investigación estés mezclando diferentes tipos de información, por ejemplo, de la historia, de la geografía, de la arqueología, como bien mencionas. Sí, es importante porque sabemos que muchas cosas se registraban históricamente, por ejemplo, en notarías, en archivos, en registro, podría decirse registro público, pero había otras cosas que se omitían, ¿no? Por el hecho de no pagar impuestos o pues sí, ahora sí que pues de evitarse ciertas responsabilidades. Por ejemplo, sé que en algunas ciudades donde había mesones, la gente no reportaba que alguna vivienda fuera, como concedida o tuviera el uso de ese servicio y entonces, pues, eh, no se les cobraba impuestos sobre el uso y en ese sentido eran como pues ganancias para ellos, pero seguramente había pues una cuota que pagar, ¿no? Digamos digamos como le llamamos aquí en México, una mochada, ¿no? O algo así. Y tristemente pues como bien dices se viene repitiendo, ¿no? Pero bueno, déjame, te leo los comentarios que te ponen aquí. Dice, bueno, Edward Louis Everson, dice, bueno, una investigación muy completa y metodológicamente consecuente. Me encantó su exposición. Tengo interés en Tlazazalca y su historia. La relación que veo con la piedad me parece de mucho interés. No tengo preguntas específicas, pero quisiera saber si tiene publicaciones con este tema y los títulos para buscarlos. Muy agradecido con toda la información presentada, repito, muy completa. Muchas felicidades. Deseo los habitantes de La Piedad asuman su patrimonio y sea declarado ese centro histórico que propone. Es lamentable que se pierdan debido a la transformación de la ciudad. El mismo fenómeno se ve en Chihuahua. Su centro histórico está destruido y no hay forma de que Lina haga algo al respecto, ya que al estar relacionado con cuestiones de la política local, se expiden permisos a diestra y siniestra sin una idea de la conservación a futuro de esa ciudad. La arquitectura de adobe se percibe como algo que debería deshacerse inmediatamente. No sé si quieras comentar algo. Bueno, Ed- Edward, el caso de Tlaxcala
te recomendaría que leas los trabajos del padre Alberto Carrillo. Alberto Carrillo Casares, él ha escrito algunos artículos sobre Tlazazalca y también investigó mucho los archivos allá. Entonces, muchas de las fuentes también me permitieron a mí precisamente adentrarme a esta historia y creo que Alberto Carrillo te puede ayudar muchísimo a conocer Tlazazalca. Y en cuanto al patrimonio, es verdad, conversábamos aquí también con el doctor Alberto Aguirre, que es el coordinador del Centro de Estudios Arqueológicos, que él también está muy interesado en la investigación sobre la piedad, aunque él se, digamos, especializa más en el siglo XX hacia adelante, ¿no? Más sobre la historia, eh, la arqueología industrial, digamos, ¿no? De las, ¿cómo se llama? De la industria hidroeléctrica, molinos. Tenía una preocupación en el sentido de que cada vez que va al centro de la piedad ve que algún lugar que puede ser considerado monumento histórico ya está convertido en un centro comercial o está convertido en un centro de estacionamiento de vehículos. Entonces, me dice, tenemos que trabajar esto lo más pronto porque se tiene que expedir un reglamento. Con el reglamento ya se supone que la municipalidad pues puede tener un mejor control sobre el patrimonio que tiene, ¿no? O sea, previa autorización, se supone que tiene que haber edificaciones que conserven principalmente, bueno, en este caso mucho de esto se conserva la fachada, quizás adentro puede haber modificaciones, pero normalmente los centros históricos tratan de mantener esa fachada, ¿no? Muy importante para su identidad, pero esto tiene que pasar primero por todo un tratamiento de un reglamento y eso quizás va a ser la siguiente etapa. Eso no está considerado dentro del proyecto, pero sí lo estamos considerando después que avancemos en gran parte de esto, que el propio ayuntamiento, en conjunto con nosotros, pues elaboremos un proyecto, un reglamento, digo, de manejo de la ciudad, ¿no? A diferencia de Chihuahua, como tú lo estás señalando, es lamentable, y no solamente Chihuahua, creo que en muchos lugares, a veces, a pesar que ya tienen establecida su centro histórico, y creo que incluso tienen reglamentos, pero las autoridades no fiscalizan, pues, y se destruye el patrimonio que tienen. Pues incluso yo creo que para esta etapa, como bien mencionas, estaría, bueno, es interesante ver el caso, por ejemplo, de Pátzcuaro, que es una ciudad pues de Michoacán, que de pronto no sé cómo trabajen ellos, Ah, no también. sé, con el INAH o otras instituciones. Ya ves, bueno, muchos sabemos que en Pátzcuaro es, por ejemplo, respetan mucho incluso, por ejemplo, los letreros, las cosas que pueden ir en el centro y tratan de conservar mucho como la imagen que tiene Pátzcuaro de esta ciudad, pues, pues antigua del siglo XVI. No Pueblo sé si mágico. todo el centro es del siglo XVI, pero de pronto es una idea como muy homogénea de la ciudad. Y creo que es una de las ciudades más cuidadas en muchos sentidos. También está, bueno, por otro lado estaría San Miguel de Allende, pero bueno, San Miguel de Allende tiene otra historia, ¿no? Hay gente como inversión incluso extranjera y supuestamente a muchos, bueno, la idea ahí es como que los extranjeros adquieren propiedades y asumen ciertos compromisos para cuidar incluso las viviendas, pero el caso de Pátzcuaro me parece muy interesante, sobre todo por esto de que cuidan incluso pues el tipo de letras que se ponen en las tiendas, pues como una estética muy específica. Entonces, quizá sería como una posibilidad hacer como análisis de cómo se dio ahí, porque bueno, aparte es en Michoacán y si el INAH tuvo algo que ver, pues yo creo que podría extenderse a beneficiar otras ciudades de Michoacán propiamente, ¿no? Bueno, aquí, perdona, te leo otra cosa. Dice Carlos Telles, dice, bueno, del Colegio de Michoacán, de Geografía, dice muchas felicidades a Edgar por su charla. Brenda Urbano, también del Colegio de Michoacán, dice, felicidades Edgar, gracias por hacer investigación sobre la piedad. Es muy importante que la gente conozca tus resultados. Y Eduard Luis Everson dice, muchas gracias por la respuesta, te lo agradezco. Em, no sé, bueno, ¿alguien quisiera abrir su micrófono? Este, creo que todavía hay tiempo y si no... Pues me gustaría, si tú quieres y puedes, hacernos una reflexión, o sea, de tu trabajo en el sentido,
Bueno, me parece que podría ser de muchos sentidos, en el sentido metodológico de cómo es que se hace, como tú bien dices, la revisión de las fuentes primarias, o por ejemplo esto de hacer como investigación con impacto social, en el sentido de no solamente quedarte con el documento donde se establecen ciertos lineamientos o ciertos patrones estilísticos, sino que se busca crear, como tú bien dices, pues una propuesta de ley para la protección o un tipo de reglamento para el cuidado de ciertos bienes. No sé, ¿te gustaría dejarnos como una reflexión para estas generaciones que luego vienen y quieren hacer trabajos más o menos parecidos o que de pronto están estudiando edificaciones o patrimonio? Pues, ¿qué les dices a ellos? Claro, muy importante el ejemplo que nos mostraste sobre Pátzcuaro, pueblo mágico. Hay esta categorización en México de llamar precisamente a estos pueblos que conservan todavía sus tradiciones constructivas, arquitectónicas, de catalogarlas como pueblos mágicos, precisamente para preservar esa unidad, ¿no?, arquitectónica. Y Pátzcuaro es uno de ellos. Es verdad, y ahí tiene un reglamento, por eso es que se conservan esos tipos de letreros, los colores que utiliza la ciudad, ¿no? Los techos también de tejas que se mantienen también, pero eso todo depende de un reglamento. Y así como Pátzcuaro, también en Guanajuato, por ejemplo, trabajé en una hacienda que se llama Jalpa, y hoy día esta hacienda, pues convertida en un pueblo, tiene la categoría de pueblo mágico, porque también conserva, de alguna manera, a la propia casa hacienda, y las casas que están a su alrededor mantienen una tipología pueblerina. Entonces, la, el propio Estado lo ha reconocido como pueblo mágico y lo conserva pues como tal. Para el caso de La Piedad, planteamos, si bien ya va a ser muy complicado declararlo pueblo mágico, porque pueblo mágico principalmente son aquellas que guardan una tradición histórica como pueblo indígena, su arquitectura característica. En el caso de La Piedad ya es una ciudad mixta, ¿no? Es una ciudad moderna, digamos, porque ya hay una industria establecida aquí, principalmente desde la época de la porcicultura, ¿no? Y eso es lo que ha quedado también como remanente de las inversiones que han habido desde esa época. Pero lo que se puede conservar, yo creo que como centro histórico, como cualquier ciudad que tiene su propio centro histórico, es mantener esas características, ¿no?, arquitectónicas que son ejemplos de un periodo determinado y que puede servir como, digamos, como pertenencia o sentido de identidad al poblador que vive en esta ciudad, ¿no? Y por otro lado, yo creo que debemos empezar desde la escuela, y lo digo por la experiencia que tuve en el caso de Lima. Yo trabajé en mi distrito, donde vivo allá en Lima, algo similar, hice una historia, digamos, investigada, digamos, desde la historia en general. Se hizo una producción, un libro académico. De ese libro académico se tradujo a un lenguaje más sencillo para la población en general, pero dirigido a profesores. Y después de ese libro salió un libro con dibujos, con ejercicios, pero dirigido a escolares. Y todo el material gratuito, ¿ya? Todo el material producido gratuitamente a las escuelas. Entonces yo creo que debemos partir ahí, ¿no? Trabajar en ese nivel, porque mañana más tarde pues son uno de esos chicos los que tienen que conocer. Y más bien siempre se quejan la gente, siempre se queja, es que no hay literatura, no hay investigación, no hay libros. Muy bien, ahora ya hay instrumentos para el caso de mi distrito, en el caso de Lima. Ahora ya tenemos estos instrumentos, pues simplemente utilizan, ¿no? Y no solamente está en lo físico, sino también virtualmente. Pueden entrar a las páginas del internet y encontrar el libro, pueden descargarlo, ¿no? Para las fichas de los niños y todo. Entonces yo creo que también debemos hacer algo así para La Piedad, ¿no? Hacer una investigación seria en el caso desde sus fuentes, ¿no? Y muchas de las fuentes secundarias quizás también, como el padre Carrillo quizás es el único que ha podido hacer un trabajo investigativo, aunque claro, desde su posición religiosa siempre lo lleva a la parte de la iglesia, pues, pero él revisa fuentes también y los contrasta, ¿no?, con la información, por ejemplo, de este primer libro que se hizo de La Piedad, El Fénix del Amor, lo contrasta. Entonces, eso me gusta mucho, que contraste esta información con los documentos de las fuentes primarias. Entonces, trato también de hacer eso con la nueva información que voy encontrando. Y ojalá se nos dé tiempo para que después el propio ayuntamiento también, y eso es lo bueno que ahora estoy encontrando en el ayuntamiento,
una apertura y un trabajo en conjunto. Entonces, estamos trabajando, estamos coordinando con ellos para avanzar precisamente el catálogo de monumentos edificados de la Piedad para su declaratoria. Mientras yo estoy trabajando ahora la parte histórica y avanzando también con la parte de la identificación de los monumentos históricos, el propio ayuntamiento está muy metido también en esto, buscando información de todos lados y nos estamos ahí conjuntando para trabajar, digamos, en el mismo objetivo, ¿no? De que la ciudad pues tenga su propio centro histórico. Y básicamente es eso. Yo creo que todo vecino, todo vecino debe apropiarse de su ciudad, del lugar donde vive. Y normalmente más aún aquel vecino que ha nacido en el lugar. Porque normalmente siempre nos quejamos de que la gente a veces no se identifica y mucha gente no se identifica porque no ha nacido en el lugar. Nació en otro lugar y más bien se identifica con el lugar de su nacimiento porque alguna fiesta y siempre retorna a su lugar, ¿no? Como el mexicano, ¿no? Que se va a Estados Unidos, pero alguna fiesta religiosa, como digamos la Virgen de Guadalupe, todos vienen, a pesar que viven en otro espacio, pero están identificados con su lugar de nacimiento. Pues así debemos sentirnos cuando nacemos en un lugar, ¿no? Si nacemos en la Piedad, pues tenemos que conocer la Piedad, tenemos que sentirnos identificados con la Piedad. ¿Y dónde se tiene que trabajar en mayor fuerza? Yo creo que a nivel educativo. Ahí es donde debemos incidir, ¿no? Y yo creo que mañana más tarde vamos a tener ciudadanos más comprometidos con su propia ciudad. Ay, pues muchas gracias, Edgar. Yo creo que también, bueno, tocas varios puntos bien interesantes. O sea, creo que en La Piedad, como bien dices, ha surgido como un interés por trabajar en esto que le llaman la gobernanza, donde entran instituciones académicas, las autoridades y la población civil, ¿no? Veo que también eso se puede ayudar. O sea, de a poco lo veía en los proyectos que tienen Beto, bueno, Alberto Aguirre, el mismo, bueno, Carlos Telles que está aquí, a Magdalena García, y de pronto, bueno, podría ser un gran ejemplo y lo que tú quieres proponer, que yo creo que incluso es el momento ideal. Por ejemplo, ahora con la nueva escuela mexicana podrían meterse proyectos, ¿no? De ejercicios para poder hacer como módulos de enseñanza pues sí, de educación patrimonial en las primarias, en las secundarias, y donde se hicieran estos materiales que bien dices, o sea, que para Perú se utilizaron, o sea, donde los niños tuvieran a su lenguaje esta traducción de lo que es el patrimonio y de pronto pudieran ser más conscientes de dónde viven, por qué son como son, ¿no? Por qué utilizan ciertos espacios. De pronto, algo que es muy triste y que a lo mejor no muchos conozcan porque a lo mejor no visualizan en La Piedad tanto como nosotros es que ahí pasaba el río Lerma y que de pronto ya no, se ve el río Lerma dentro de la ciudad, ¿no? Y de pronto es algo muy triste Sí, porque pues la gente te contaba sus historias de, como tú decías, de que eran pescadores, bueno, hablas de Michoacán como un lugar donde abundaban los peces y de pronto es, híjole, pero aquí dónde, o de allá dónde, ¿no? Y la gente pues era así como, era común, moverse en embarcaciones, hacer redes y todo esto, pero de pronto, aunque ya no pudiera volver ese tiempo, lo que tú estás buscando como traer a la memoria es hacer ver por qué, o sea, por qué esta gente llegó con esa intención, por qué venimos de pescadores, por qué tenemos incluso esta imagen iconográfica de referirnos a los peces, ¿no? O sea, entender que hay una historia pues detrás que puede dejarnos entender pues muchas particularidades nuestras. Y creo que es un trabajo muy, bueno, que tiene muchos matices y te felicito por eso y ojalá que conforme se vaya desarrollando, igual luego también tengas la oportunidad de presentarnos pues otros avances, ¿verdad? Digo, claro que aquí sí. es un espacio. Pues bueno, podríamos estar aquí horas platicando, pero pues yo sé que tienen cosas que hacer. Pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros otro jueves de conferencias de arqueología del norte y zonas anexas. Y espero que nos veamos el próximo jueves 22 de mayo donde vamos a tener también un invitado que nos va a hablar de geometría y numerología mesoamericana y que, bueno, como les digo, este espacio es básicamente para aprender nuevas posturas, compartir opiniones, inquietudes, así es de que esperemos que
tengan tiempo para reunirse el jueves próximo y que pues puedan platicar también abiertamente. Para nosotros fue un honor tener a Edgar y aprender y llevarnos como reflexiones también, porque si bien no todos vivimos en la piedad o a lo mejor no todos tenemos algunas dinámicas que nos compartía, de pronto es yo reconozco mi patrimonio, de pronto, yo qué hago por destacar ciertas cosas, de mi entorno, y eso a lo mejor, si bien, pues bueno, es un trabajo que él está haciendo en su zona, nosotros podríamos ir pensando, yo realmente hago algo por destacar mi historia personal, mi historia patrimonial con mi hijo, con mis familias, con mis alumnos, ¿no? De pronto, no sé, les estoy ayudando a sentirse parte de algo que yo creo que es un problema que tenemos como nación, como todos ya estamos perdiendo mucho la idea de quiénes somos y si no sabemos quiénes somos, pues como dicen, no vamos a saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Mm. Pues bueno, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, gracias Edgar otra vez y nos vemos pues el próximo jueves 22. Que Muchas tengan gracias. muy bonita tarde. Bueno, muchas gracias, Adriana. Gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias.